Bien, en esta clase vamos a ver lo que son multiplexores. Los multiplexores son selectores de datos. Selectores de datos, ¿ya? ¿Cómo funciona? ¿No es cierto? Tengo n entradas, es decir, muchas entradas. Tengo muchas entradas y eh, tengo una salida, solo una salida. Ese n entradas siempre va a estar en, en, en la potencia de base 2. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser 2 a la x, ¿no? Es decir, puede ser 2 a la 1, 2 entradas, 4 entradas, 8 entradas, 16, como hemos venido manejando todo lo que son sistemas digitales, ¿no? Entonces, eh, de acuerdo a eso, vamos a hacer un pequeño dibujito aquí, ¿no es cierto? Un multiplexor de 4. Ya. Un multiplexor de 4. Este va a ser mi entrada. Voy a poner i0 porque es int de entrada. Oh, bueno, no, hagámoslo en español. E0. Esta va a ser mi entrada 0, mi entrada 1, mi entrada 2, mi entrada 3. Y acá va a estar mi salida, ¿no es cierto? Que esta sí vamos a representarla con la letra Z, ¿ya? Y aquí, ¿no es cierto? Voy a necesitar dos pines para realizar mi selección, ¿no? Entonces, estos pines se van a llamar A y B. ¿Cómo funciona esto? Funciona de la siguiente manera. A y B son entradas y Z es la salida. Entonces yo puedo tener diferentes combinaciones, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Recuerden una cosa, recuerden que, por ejemplo, 00 en decimales es 0, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. ¿Por qué les pongo esto? Porque miren lo que va a pasar. Si es que yo pongo 00 en A y B, lo que va a pasar es de que la entrada que está en E0 va a salir. Es decir, aquí va a estar E0. ¿Ya? Si yo pongo 01 en A y B, la entrada que está en E1 es la que va a salir. Es decir, aquí va a estar E1. Si yo pongo 10, que es la 2, entonces la entrada que está en E2 es la que va a salir. Aquí va a estar E2. ¿Ya? Y si yo pongo 11, la entrada que está en 3 es la que va a salir, es decir, E3. ¿Ya? Entonces, en este caso, para cuando el número de entradas, así, cuando el número de entradas, cuando n es igual a 8, ¿no es cierto? Esto es igual a 2, perdón, n es igual a 4, tengo 4 entradas, ¿no? N es igual a 4, esto es igual a 2 a la 2, por lo tanto, este 2 es el número de selectores, ¿no? Selectores. En este caso tengo dos selectores, ¿ya? Tengo dos posibles selectores. Bien, entonces, esos son los multiplexores. ¿Para qué me sirven los multiplexores? Para manejar gran cantidad de datos. Cuando tengo muchos datos y no quiero usar todos los datos a la vez, sino quiero usar por secuencia o me hace falta usar uno a la vez, uso multiplexores. ¿Tienen alguna pregunta tal vez?
¿No? Ya. Por favor, vamos a Proteus. Si quieren, pueden seguirme. A ver, los multiplexores se pueden, se abrevian de la siguiente manera, ¿no? MUX. Ustedes los van a encontrar como MUX, ¿ya? Y los multiplexores se definen de la siguiente manera. Por ejemplo, el número de entradas primero, en este caso, el número de entradas y la salida, ¿no es cierto? Entonces, este es un multiplexor de 2 a 1. Yo tengo MUX de 4 a 1, tengo MUX de 8 a 1, puedo tener MUX de 16 a 1, puedo tener MUX de 32 a 1, puedo tener MUX de 64 a 1, ¿ya? Y así puedo ir aumentando de acuerdo a lo que yo necesite. Ahora, el MUX de 2 a 1, ¿no es cierto? Es el 74-157. El MUX de 4 a 1 es el 74-153. El MUX de 8 a 1 es el 74-151. El MUX de 16 a 1 es el 74, 150, ¿no es cierto? Y después nosotros vamos a implementar estos, ¿no? Estos los vamos a implementar. Ya, estos son los más utilizados, los más comunes, los más comerciales, y en base a estos podemos ir implementando los demás, y eso es lo que vamos a ver ahorita. Entonces, ahorita vamos, ya estoy el 74-57, vamos de una vez a implementar, perdón, a llamar al 74-153. Vamos a llamar al 74-151, que es un 8 en 1. Vamos a llamar al 74-50. Listo. Entonces vamos con el primero, ¿no es cierto? Miren, este primero en realidad es 2 en 1, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Es que en este circuito vienen 4 multiplexores. Miren, tengo una salida, 2 salidas, 3 salidas, 4 salidas, pero son 4 multiplexores diferentes, ¿ya? Otra cosa más, todos los multiplexores y todos los bloques funcionales, desde este momento en adelante, van a tener aquí un pin que se llama E. Ese pin es Enable. Enable en español significa activación o, ¿alguien sabe? Se me fue el nombre. Eh, disponible también significa. Entonces, enable, ¿no es cierto? Significa que este pin va a activar este circuito. Si este pin no está conectado, no se activa, ¿ya? Es lo que vamos a ver. Y como tiene una bolita, ¿no es cierto? ¿Qué significa eso? Que se activa cuando está negado, ¿no? Y se desactiva cuando está, es decir, se activa cuando está en 0 y se desactiva cuando está en 1, ¿ya? Entonces, dicho eso, vamos a llamar a nuestras entradas, las más fáciles, Logic State y Logic Proof. Y esta va a ser mi salida. Póngamele nombre, mi salida Z. Bien, entonces vamos a comprobar
lo siguiente. ¿Cómo funciona esto? Ah, perdón. Yo estoy aquí. Aquí me falta el switch, ¿no? ¿Cuántos switch necesito para controlar una salida de 2? Solo uno, ¿no? Es lo único que necesito. Entonces, eh, este va a ser el switch, ¿no es cierto? Y este va a ser el enable o la activación, ¿ya? Enable se llama activación también. Ustedes saben inglés, ¿no? ¿Sí? Yes. Muy bien. Excelente respuesta. A ver, vamos a ver entonces. Primero que todo, si yo pongo aquí en 1, miren lo que va a pasar. Yo puedo, no funciona, ¿no? Pero si le pongo en 0, miren lo que va a pasar. Cuando el switch tiene 0, va a salir la entrada 0. Y cuando el switch tiene 1, va a salir la salida 1, ¿ya? Y eso lo pueden ver, por ejemplo, todo lo que haya en E1, ¿no es cierto? Como está, el switch está en 1, va a salir lo que hay en E1, ¿ya? Entonces, ¿qué estoy haciendo? Con S, que es el switch, ¿no es cierto? El selector, con S, que es el selector, estoy seleccionando qué dato quiero que salga, ¿no? Aquí, las entradas ya no son simplemente ceros y unos, sino ya son datos, ¿no es cierto? Son datos procesados, pueden ser datos de un proceso anterior, el resultado de una suma, cualquier tipo de eso, ¿no es cierto? Puede ser esto de aquí, ¿no? Entonces, miren, ¿ya? Entonces, si yo pongo en 0, en cambio sale lo que hay en E0. ¿Sí se dan cuenta? Y lo que hay en E1 no sale. Si yo pongo un 1 aquí, hay lo que sale acá, ¿ya? ¿Está entendido? ¿Sí? Aquí vamos a llamarle como... Ya. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Vamos a... Vamos a... Vamos a mandar... Vamos a simular otro. El siguiente, que es el 74153. Entonces, miren, el 74153 ya es uno de 4 en 1, ¿no? Ahora, este de aquí, miren, tiene 2 multiplexores, ¿no es cierto? Entonces, vamos a irlos copiando. ¿Ya? Para que tú pases por aquí, no por eso. Ya. Ya, ahí está un poco mejor, ¿no? Entonces, este es E1, E2. E2, E3, ¿cierto? Este es el switch A y B, ¿ya? Entonces, lo único que voy a hacer es conectar. Por allá. El switch conecto a A y B directamente. Y aquí, ¿no es cierto? Tengo 2 enables. El enable 1 va a ser del multiplexor 1 y el enable 2 del multiplexor 2. Solo me conviene conectar un enable, ¿no? Entonces, y acá
Entonces, enable en 1 no va a pasar nada de lo que haya, ¿no? Nada de lo que haya. Enable en 0, ahí sí va a pasar. Miren, ahorita tengo 0, 0, por lo tanto la entrada 0 es la que va a salir, ¿no? Si tengo 0, 1, la entrada 1, perdón, así, la entrada 1 es la que va a salir. ¿Sí se dan cuenta? Si tengo 1, 0, ¿no es cierto? La entrada 2 es la que va a salir. Y si tengo 1, 1, la entrada 3 es la que va a salir, ¿no es cierto? Miren, si sale la entrada 3, no sale ninguna otra entrada, ¿no? Solo lo que hay en la entrada 3, ¿ya? Este es el multiplexor 4 a 1, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? No, Inge. Vamos con el siguiente multiplexor, que es el 151. Este es un multiplexor 8 en 1, ¿no es cierto? Vamos a hacerlo acá. Para un multiplexor de 8, ¿no es cierto? Yo necesito otro switch, ¿no? Necesito otro switch, por lo tanto, necesito un switch de 8. Entonces, y luego lo único que tengo que hacer es conectarlo de esta manera, ¿no? En ese orden. Entrada por entrada. Y aquí van los selectores, ¿no? El switch. Y el enable. En este caso el enable es uno solo porque solamente tengo un multiplexor, ¿no? Vamos a ver. Ponemos play y miren, ya tengo un 1 porque acá tengo. Entonces vamos a ver. Primero que todo, el enable tiene que estar en 0, ¿no? Ya. Ahorita en 0, 0, 0, 0, aquí va a salir solo lo que haya en E0, ¿no? No va a salir lo que haya en las demás entradas, solo en E0, ¿ya? Si pongo un 1 aquí, va a salir lo que hay acá, si se dan cuenta. Si pongamos este 2, si pongo así, miren, va a salir lo que hay en E2, si se dan cuenta. Vamos a poner E3, ¿no es cierto? Miren, va a salir lo que hay en E3, ¿no es cierto? Y así se va desplazando. E4, bueno, aquí va a salir lo que hay en E4. Sí, E5, ¿no es cierto? Va a salir lo que hay en E5. E6 y E7, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? Dije, Ya, ¿podría repetir el último? ya, ¿qué parte le repito? Es que no lo entendí todo. Estos son selectores, 3 selectores, ¿no es cierto? Con 3 bits yo puedo contar del 1 al 7, ¿no es cierto? Perdón, del 0 al 7. Entonces, si yo pongo 0, va a salir la entrada 0, miren, ¿ya? Y si yo pongo 7, ¿no es cierto? Va a salir la entrada 7, ¿ya? Y así, el número que yo ponga aquí en binario es la entrada que va a salir. Por ejemplo, si yo pongo
digamos, un 3, ¿no es cierto? Ahí hay 3, va a salir lo que haya en la entrada 3. ¿Ya? Si se dan cuenta, no va a salir lo que haya en 4, en 5, ni en 6, no va a salir solo lo que hay en la entrada 3, de acuerdo al número que yo ponga aquí. Recuerden, el enable siempre tiene que estar em, siempre tiene que estar em, en 0, ¿no es cierto? En este caso, porque me indica que se activa en 0 para que funcione correctamente. Bien, si ustedes, si hacemos todos los demás, por ejemplo, el 150 es uno de 16 en 1, ¿no es cierto? Lo podemos ver. Lo voy a poner por aquí. Es exactamente igual. 16 en 1. Miren, 16. Tengo 4 selectores porque necesito 4 números, 4 bits para irme desplazando, ¿no es cierto? Del 0 al 15. Tengo un enable y una salida, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer algo que posiblemente sea un poquito lo complicado de multiplexores, ¿no es cierto? Y vamos a hacer un 32 en 1, ¿no es cierto? Un multiplexor 32 en 1, pero lo vamos a hacer con este de aquí. Vamos a copiarlo. Vamos a ponerlo así, de esta manera. Bien, entonces hasta ahí tengo, ¿no es cierto? Hasta lo que he puesto ahí son 4 de 8 en 1 para sumar 32, ¿no es cierto? Miren, del 0 al 31, ¿no es cierto? 32 entradas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo siguiente que voy a hacer es conectar todos los enables, ¿no es cierto? Conectar absolutamente todos los enables de manera que todos vayan a ser activados por esto, ¿ya? Otra cosa que voy a hacer y que va a ser como regla, ¿no es cierto? Es que aquí tengo un problema. Vamos a bajar un poquito de estos. Ya. Ya. Voy a conectar así. Eso. Ya. Conecto todos los enables. Y también lo que hago es conectar todos los selectores, ¿no es cierto? Los 3 selectores. Mucho ojo, los 3 selectores. Los conecto de la misma forma, ¿no? Es decir, en el mismo orden. ¿Ya? Miren, ¿no es cierto? Ah, perdón, solo conecto los de acá, faltan los de aquí. Este de aquí. Es este y es este. Ahí está. Es este de aquí. Ya. Listo, ¿no? Si se dan cuenta, he conectado todo lo mismo. Muy bien. Pero, ¿no es cierto? Pero, aquí, en realidad, yo necesito 2 selectores más. Y los voy a copiar de aquí. Porque, ¿cuántos bits necesito para representar 32 entradas? Necesito 5, ¿no? 2 a la 5 es 32, entonces necesito 5. Tengo 3 salidas. Esas 3 salidas necesitan un solo
Entonces voy a utilizar otro de estos, ¿no es cierto? Muy bien, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, voy a conectar eh, lo voy a conectar de esta manera. Y entonces voy a utilizar estos selectores, ¿no es cierto? Agrande la hoja de trabajo, hija. ¿Cómo? Que agrande ese cuadro de trabajo para que pueda conectar. Ah, ya, ya. ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo hacemos? En esa opción que dice System, más System, Set. A3. ahí escoge el tamaño. muchas gracias. Entonces lo conectamos simplemente así. ¿Y qué es lo que hicimos? Simplemente tener la salida aquí, ¿no? Muy bien, vamos a ver si funciona. Debería funcionar el... En 0 debería pasar lo que está en 0, ¿no? Si pasa. Si pongo un 1 aquí, debería pasar lo que está acá. Si pasa. Si pongo el 2, debería pasar lo que está aquí, ¿no es cierto? Si pasa. El 3, lo que está aquí. Si pasa. El 4, ¿cierto? El 5. El 6. El 7. Vamos con el 8. Debería pasar al siguiente, es decir, aquí. Miren si pasó. El 9, si pasó. 9, 10, 11, el 12, ¿no es cierto? Cogemos números al azar para no probar todos. El 13, el 15, y vamos con el 16. El 16, ¿no es cierto? Si pasó. Vamos con 16, 17, 18, 19. Vamos con el 19. Si pasó. El 19 sí pasó. 20, 21, 22. Este es el 22. Sí pasó. El 23 también pasó. Vamos con el 24, ¿no es cierto? El 24 es ese. Vamos a ver si pasó. 25, sí pasó. 26, 27, 28. El 28 también. 29 también. 30 también. 31 también pasó. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hice ahí? Hice un multiplexor 32 en 1 con 74,151. Ese puede ser un poquito la, la complejidad, ¿no es cierto?, que vamos a tener, pero en realidad, si yo les digo, hagamos un multiplexor 34, perdón, 32, un multiplexor 32 a 1 con multiplexores 4 a 1, ¿no es cierto? Se va a lograr con el 74,173. Se va a lograr de la misma forma o siguiendo la misma lógica que se sigue aquí.
¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? No, Inge. Ya, muy bien. Vamos a guardar esto. Vamos a seguir con este tema de bloques de manejo de datos y vamos a ver de multiplexores. De multiplexores. Los demultiplexores, en cambio, es lo contrario a un multiplexor. Los demultiplexores es lo contrario a un multiplexor. Si en un multiplexor yo tengo n entradas y una salida, acá voy a tener una entrada y n salidas. Una entrada y n salidas, ¿ya? Los demultiplexores se los conoce como demux, ¿no es cierto? Y lo que me sirve, ¿no es cierto?, es de la siguiente manera. La aplicación es para lo siguiente. Entonces yo tengo así. Tengo una entrada y voy a tener varias salidas. ¿No es cierto? Y voy a tener igual los selectores A y B, que son los switches. Entonces aquí tengo mi entrada y aquí tengo la salida 0, salida 1, salida 2, salida 2, salida 3. ¿Ya? Y aquí tengo A y B, que son los switches, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona A, B, y tengo mis salidas, ¿no? S0, S1, S2 y S3. Entonces tengo 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿Cómo funciona esto? Si tengo 0, 0, en mi salida 0 voy a colocar la entrada, lo que tengo en mi entrada. Si tengo 0, 1 en mi salida voy a colocar lo que tengo en mi entrada. Si tengo 1, 0 en mi salida voy a colocar lo que tengo en mi entrada. Y si tengo 1, 1 en la salida voy a colocar lo que tengo en la entrada. Mientras tanto, en lo demás colocaré ceros. Cero en las demás salidas, ¿ya? Este es el demux, ¿no es cierto? En este caso, este es un demux. Este es un demux 4-1. Perdón, 1-4. 1-4, ¿ya? Es totalmente lo contrario a un multiplexor. Es el demultiplexor. Ahora, rápidamente, antes de pasar a Proteus, quiero ver los decodificadores. Decodificadores. Ya que los decodificadores, ¿no es cierto?, son circuitos combinacionales de varias entradas y varias salidas. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funcionan? Tienen varias entradas
y varias salidas. Entonces, ¿qué es lo que hace realmente? Es esto, lo que hacen los decodificadores es transformar códigos, ¿no? O codificar, pero transformar códigos. Pero son bastante simples. Por ejemplo, vamos a ver el decodificador 2 a 4. El deco. Por cierto, los decodificadores se dicen decod, ¿no es cierto? 2 a 4. El decodificador 2 a 4 significa que tiene 2 entradas y tiene 4 salidas. ¿Ya? 2 entradas y 4 salidas. ¿Cómo funciona esto? De la siguiente manera. Tengo mis entradas A y B, ¿no es cierto? Y tengo mis salidas, vamos a ponerle Y0, Y1, Y2 y Y3. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Y tengo en mis salidas, tengo lo siguiente. Si tengo 0, 0, en Y0 voy a poner un 1. Si tengo 0, 1, en Y1 voy a poner un 1. Si tengo 1, 0, en Y2, ¿no es cierto? Porque este es 2, va a poner un 1 y 1, 1 que es 3, en Y3 voy a poner un 1. Todos los demás pongo un 0. Ya. Pongo un 0. Pongo un 0. ¿Cómo se ve esto? En un bloque funcional, esto se ve de la siguiente manera. Tengo 2 entradas. Y tengo 4 salidas. Dos entradas, 4 salidas. Entonces, también tengo el enable aquí, ¿no es cierto? Estas van a ser mis entradas A y B. Este va a ser el enable. Y estas van a ser las salidas Y0, Y1, Y2 y Y3. ¿Ya? Las tres salidas. Así es como se ve. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Está todo claro? ¿Qué pasa si esto funciona solamente si el enable vale 0? ¿No es cierto? En este caso. Si el enable vale 1, no importa qué haya en X o en A, ¿no es cierto? Mi salida se va a marcar de la siguiente manera. Mi salida se va a poner todo en o todo en 0 o todo en 1. En este caso se va a poner en 0. Es decir, algo que no interesa. ¿Ya? ¿Cuáles son los circuitos que nos interesan a nosotros? ¿No es cierto? Por ejemplo, el DECO, los circuitos integrados, el DECO 2 a 4. El DECO 2 a 4 es el 74159.
139. El deco 3 a 8. El deco 3, 8 es el 74, 138. Y el deco 416 es el 74. El deco 416 es el 74, 154. Ya. Aquí, ¿no es cierto? Yo les puse esta tablita de verdad, pero la mayoría de estos decos funciona de la siguiente manera. Mucho ojo lo que les voy a poner. Cuando tengo 0, 0, ¿no es cierto? Perdón. Cuando tengo 0, 0, lo que pone es un 0. Pone un 0, pone un 0, pone un 0, ¿no es cierto? Y los demás coloca unos. Y los demás coloca unos, ¿ya? Y si tengo 1 en enable, ¿no es cierto? Quiere decir que está desactivado, se coloca unos, ¿ya? Así se colocan estos. Y estos de aquí, ¿no es cierto? Todos estos de aquí, vamos esto más acá. Todos estos de aquí se les conoce como decoders slash multiplexer. Decoders multiplexer. Y les voy a decir por qué. Porque estos de aquí, de hecho, se dieron cuenta que expliqué cómo funcionan los demultiplexores, pero los demultiplexores, miren cómo funcionan, ¿no es cierto? Funcionan varias salidas, 2 entradas, ¿no es cierto? Funcionan como decodificadores. Entonces, al mismo tiempo que estos son decodificadores, perdón, aquí no. También funcionan como demultiplexores, ¿ya? Demultiplexores. Así es como viene su explicación en el datasheet, en inglés, ¿no es cierto? Decoders de multiplexers. Entonces significa que al mismo tiempo que son decodificadores, también funcionan como demultiplexores, ¿ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez acerca de multiplexores y decodificadores? ¿No? Sí, vamos a Proteus rápidamente. Vamos a hacer la simulación de los decodificadores y al mismo tiempo de los multiplexores, ¿ya? Entonces, ¿me ayudan por favor cuáles serán los decodificadores? Los circuitos integrados 74, el 2 a 4 es... 139. Muy bien. Miren, aquí es lo que les decía, decoders de multiplexers, ¿no? ¿Sí ven? Decoders de multiplexers. Vamos a escoger este. El siguiente, ¿cuál es? 74, 138. 74, 138, ¿no es cierto? Miren lo mismo. Decoders de multiplexer, ¿no es cierto? Y, ¿cuál más? 74, 154, muy bien. 150. Igual miren, decoder de multiplexer, pa, pa, pa.
Listo. Entonces vamos con el 74,138. Vamos a ver. Bueno, pongámoslo así, no hay problema. El 74,139, vamos primero ya. El más facilito. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Muy bien. Entonces, listo. Vamos a ver cómo funciona. Ay, me dio un error. Y el error está en... Ahí. Ya. A ver, hay un modelo, ¿no es cierto? Que es el ALS, el que no siempre da error. No sé si solo es en el Proteus que tengo, en la versión que se tiene, que tenemos, o es en todos, ¿no? Pero bueno, en ese caso podemos escoger el LS, no el ALS. Y bien, miren, si es que está en uno, les decía, todo se pone en uno, ¿no? Es la forma en la que funcionan toda la secuencia de circuitos que les he dado de codificadores de multiplexores, ¿ya? Si es que está en cero, está activado, en este caso pasa, pone un cero, ¿no es cierto? En la entrada cero, ¿no es cierto? Si es que pongo un 1, va bajando, miren cómo va a ir bajando, ¿ya? Entonces, así es como funciona un decodificador. Facilito, es prácticamente el mismo funcionamiento de un demultiplexor, es lo inverso que un multiplexor, ¿no? Vamos con el siguiente, vamos con el 74,138, tampoco me va a servir el que tengo, así que voy a escoger el de acá. Vamos con este. En este caso tengo 3 enables, ¿no es cierto? Tengo 3 enables. Vamos a darnos cuenta qué es lo que va a pasar.
Tengo 8 salidas. Miren, conmuté los dos enables. De hecho, conectemos solo un enable. Borremos esto. Conectemos solo un enable. Así. Y miren, no va a funcionar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que necesito? Conectar los dos enables. Y miren, funciona, ¿no? Entonces, aquí tengo el 0. Tiene que bajar al 1, al 2, 3, 4. ¿Está bien? 5, 6, 7. ¿Ya? Está bien, ¿no? Este enable en ese caso no es necesario conectar, pero de ser necesario, ¿qué es lo que haríamos? Poner otro pulsador y ponerlo así. Ahora miren, como ya conecté el enable de acá, ¿no es cierto? Ya necesito activar ese enable, porque estos enables se activan cuando tiene 0, pero este enable cuando tiene 1. Entonces, si activo este, miren, ahora sí funciona, ¿no? Entonces, así es como funcionan los decodificadores. ¿Tienen alguna pregunta tal vez? ¿No? ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, vamos a hacer el 74-154, ¿no es cierto? Va a ser tal cual lo mismo. Vamos más bien a coger este decodificador. Ya. Y vamos a hacer un decodificador 416, ¿ya? 416. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Tengo prácticamente tengo 16 salidas, ¿no es cierto? Y voy a tener 4 entradas, ¿no? Entonces, aquí por un momento voy a borrar esto. Entonces ya tengo 3 entradas, ¿no es cierto? Las 3 entradas las cortocircuito. Vamos a bajar un poquito esto. Las cortocircuito. ¿Ya? ¿Qué más? Necesito otra entrada más. ¿No es cierto? Pero esta entrada la voy a colocar en el enable. En el enable. Entonces, ¿en qué enable? En el primer enable. En este enable de aquí. ¿Ya? Y la voy a conectar también en este enable de acá. En este enable de acá. Entonces, ¿por qué hice eso? Por una sola razón. Miren, cuando yo prendo este enable, ¿no es cierto? Estoy activando este circuito, pero estoy desactivando el circuito de acá, ¿ya? Por eso es que conecté en el enable 1, que es el que se activa con 1, ¿no es cierto? Y conecté en el enable 2, que es el que se activa con 2. Y los demás, simplemente lo que hago es poner, por ejemplo,
esto a tierra. A tierra. Acá también otra tierra. Y aquí, aquí podemos conectarle a... Listo. Entonces, miren lo que está pasando. Está conectado al revés, ¿no? Ya. Estaba conectado al revés. El enable tengo que conectarlo acá. Este primer enable y el otro enable aquí. Entonces, esto tengo que conectarlo acá. Y esto de aquí lo conecto a VCC, ¿no? Es decir, al voltaje continuo. Y acá conmuto las tierras para conectar a tierra. Y listo. ¿Otra vez? Ah, no, ahí sí. Bien, ahí sí, ¿no? 0, 0 en 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Ya? Está hecho, ¿no? ¿Qué es lo que hice? Rápidamente. Ese cuarto 1, ¿no es cierto? Porque al tener el 74-138, que es 3 a 8, ¿no es cierto? Ya tengo 3 entradas. Ese 4 es el clave. Miren, si yo el 4 desactivo, ¿no es cierto? Se activa solamente este de aquí. ¿Sí se dan cuenta? Se activa este de aquí, ¿ya? Entonces, miren, yo puedo solo moverme en el primer decodificador. ¿Se dan cuenta? Pero cuando yo activo el 4, se desactiva este y se activa este segundo decodificador. Y miren, y solo me voy a mover en el segundo decodificador. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, este pin cuarto, ¿no es cierto? Es el que se conecta al primer enable, que es negado, y al segundo enable, que es sin negar. Y ahí es donde yo obtengo el rango de 16 decodificadores. ¿Ya? ¿Tienen alguna pregunta tal vez? Inge, con el decodificador 74-154. Ya, el 74-154. No lo hice porque es bastante fácil, pero regálenme unos minutitos y lo hacemos. En realidad, un poquito la complejidad de esto está solamente en hacer decodificadores más grandes, ¿no es cierto? Con decodificadores pequeños. Vamos con el 74-154 es. Vamos con este. Este es un decodificador 16. Es lo único que tengo que hacer con el 74-154 es conectar, ¿no? Miren, solo tengo que conectar
Eso los puedo, como solo tengo dos enables negados, los puedo conmutar y conectar a una sola activación. O si es que yo quiero, ¿no es cierto? Si es que yo quiero, también puedo hacer lo siguiente, verán, ya les voy a indicar. Y acá solamente conecto de esta manera, ¿no? No me preocupo por conectar, por hacer otro tipo de conexión. Y ya termino. Termino de conectar. El 14 y el 15. Ya. ¿Qué es lo que les decía? Si ustedes creen que no van a ocupar este enable, ¿no es cierto? Simplemente lo eliminan y en vez de esto le conectan a tierra. Perdón, tierra. Y ya. Igual se activa, ¿no? Entonces miren, ¿qué es lo que tengo? Tengo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. ¿Ya? Ese es el 74-154, ¿no? Es lo mismo que lo hicimos acá, ¿no es cierto? Es un decodificador 4A16.